SER Podcast. Y en poco más de 12 horas el Papa León XIV va a llegar a España, en la que será su primera visita oficial al país. Y sobre esta visita tenemos una novedad, una última hora, así que vamos a saludar a nuestra corresponsal en Roma, Marina García. Buenas noches. Buenas noches. Porque claro, una de las grandes críticas de este viaje oficial del Papa era que no tuviera previsto reunirse con las víctimas de la pederastia, a pesar de que ellas lo habían pedido insistentemente. Pues bien, Marina, el Vaticano acaba de confirmar que sí, que finalmente sí que se va a reunir. Lo que no sé es si tenemos más detalles. Pues se había rumoreado sobre un encuentro fuera de la agenda oficial del pontífice León XIV con víctimas de abuso y precisamente a esos rumores ha respondido el Vaticano en una nota enviada a los periodistas acreditados ante la Santa Sede pasadas las 9 de la noche y que dice que en relación con algunas informaciones que habían salido en la prensa confirma que durante su próximo viaje apostólico el Santo Padre se reunirá con varias víctimas de abusos por parte de miembros del clero en España. La reunión, dice, fue organizada por la Iglesia española y tras el encuentro se facilitarán más información respetando siempre a las víctimas, sus deseos y su privacidad. Esa es la nota enviada por el Vaticano a solo unas horas, como decías, de que León XIV aterrice mañana por la mañana en España, aclarando la polémica y tras la incertidumbre que había surgido durante los últimos días. El Arzobispado de Madrid, por su parte, según ha podido confirmar la SER, añade que el encuentro está en la agenda del Santo Padre y que será luego la Santa Sede la que confirme o informe una vez sucedido. Por ahora, esta es la información. Entendemos por estas palabras que posiblemente conoceremos a posterior el encuentro cuando ya haya sucedido, pero lo que está claro es que León XIV en su visita inminente a España pondrá el foco también en la escucha, o en al menos en la escucha a algunas de las víctimas de abuso en la Iglesia. Claro, es que es de mínimos, es decir, no puede venir a España a tener una agenda tan extensa como la que tiene, con actos sobre migración, con actos sobre desigualdad, con esta bendición de una de las torres de la Sagrada Familia, y en cambio ignorar a las víctimas. Hoy, de hecho, publicábamos una encuesta y lo que se deduce es que más de la mitad de los españoles cree que todavía hoy, la Iglesia está encubriendo casos de pederastia. Marina, mañana nos escuchamos, mañana hablamos porque tenemos especial a partir de las 10:30, en la aplicación de la SER. Un abrazo. Hasta ahora. Pues sí, vamos a analizar la visita del Papa, pero también muchas otras cuestiones de actualidad con Ángel Munarriz. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Lola García, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Y Mariano Alonso, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches a todos. Venga, vamos ya con las novedades del caso Leire Díez, unas novedades que hay que decir que pasan por el contenido de su libreta. Porque seguimos indagando en estos papeles intervenidos por la UCO, unos papeles donde la exmilitante iba anotando sus contactos, sus objetivos, sus cuestiones pendientes. Están corriendo ríos de tinta, porque en una de estas anotaciones aparecen unas siglas PS, pero desde Moncloa niegan tajantemente que se refieren a Pedro Sánchez. De hecho, Miguel Ángel Campos, buenas noches. Hola, Pablo, muy buenas noches. En estos papeles sí, aparecen estas siglas, pero es que aparecen muchas otras. Aparecen por referencias a Vox, aparecen referencias a Podemos. Claro, Campos, yo ya no sé qué más hay en estos documentos y qué credibilidad tiene esta libreta. Son más bien cuadernos que agendas, un conjunto de anotaciones que generalmente no guardan una coherencia cronológica y con dificultad pueden identificarse las fechas. Hay varias referencias al teniente coronel Balas de la UCO, peligroso, escribe Leire, o posiblemente relacionado con la Scripto, anotaciones sobre el caso Ábalos, Grinda o Estampa y otros que pudieran beneficiar al PSOE, pero sin alusiones a posibles extorsiones o sobornos. Leire Díez anota reunión Pedro Sánchez o reunión FGE y también otro tipo de cónclaves como reuniones con Vox, Podemos. El presidente del gobierno ha sido categórico al afirmar que nunca se ha reunido con Díez ni conocía sus andanzas. La Fiscalía General del Estado también ha negado reuniones con Díez. De hecho, no prosperó ninguno de los acuerdos con la Fiscalía a los que aspiraba Leire, como con Francisco Martínez o Villarejo. Leire también escribe que Pedro no se fía del DAO, le pone una vela a Satanás y otra a Jesucristo, o Marlaska y el S.E., presumiblemente el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, están pillados por la UCO. En sus cuadernos, Leire Díez también parece preparar una entrevista u otra comparecencia pública al desarrollar posibles respuestas a preguntas. Escribe, relación con Pedro Sánchez, y a continuación, no, solo como militante socialista en actos de campaña. En fin,
Luego vuelvo contigo, Campos. El presidente del gobierno asegura que no sabía nada. O sea, niega tajantemente haberse visto con Leire Díez, también niega tajantemente conocer lo que estaba haciendo. Lo ha dicho esta mañana. Ni nunca avalé, ni nunca tuve información, ni nunca tuve conocimiento de algo que nunca hubiera tolerado. Y en esto quiero ser muy claro. Nunca he conocido, ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. Un Pedro Sánchez que de hecho tenía ganas de decir esto. Esta mañana estaba en Montenegro, no ha esperado que le pongan el micro para que alguien le pregunte por esto, sino que él ha querido lanzar este mensaje. Y además, Joan Jimeno, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. También ha cerrado filas con algunos miembros de la familia socialista que aparecen en estos autos, en estos informes. Ha cerrado filas con su presidenta, con Cristina Narbona, y también con el resto de socialistas, por ejemplo, la directora de la Guardia Civil, Joan. Sí, el presidente ha buscado un tono contundente para hacer una defensa tanto propia como del partido y también de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González. Quiero decirle que desde el Gobierno y desde el propio Ministerio del Interior se ha manifestado la confianza en la profesionalidad y la honestidad de la directora general de la Guardia Civil, de Mercedes González. Yo solamente puedo apoyar esas declaraciones y trasladar esa confianza. Respaldo a la directora de la Guardia Civil, muy cuestionada por los cambios de versión que ha ido dando el Ministerio del Interior, que en un primer momento negó cualquier reunión entre Mercedes González y la exmilitante socialista. Sánchez ha trasladado también su apoyo a Cristina Narbona, la presidenta del PSOE, horas antes de que la Fiscalía haya pedido que se le cite como testigo en el caso Leire Díez. El presidente intenta despejar las dudas que hay en torno al gobierno y al partido después de casi 3 semanas críticas desde la imputación de Zapatero pasando por el caso Leire. Mi gobierno es un gobierno limpio. Mi partido es un partido íntegro. Las corruptelas de unos pocos no van a enmarañar ni tampoco impugnar la enorme tarea que está haciendo este gobierno. Como respuesta, el presidente ha recordado también la utilización por parte del PP de la mal llamada policía patriótica para espiar a rivales políticos. Yo no hago lo que a mí me hicieron. A nosotros, y a mí en particular, pues una mal llamada policía patriótica me espió siendo líder de la oposición. Y yo fui uno de otros muchos. Ha asegurado el presidente que los servicios jurídicos del PSOE están trabajando para valorar una respuesta legal y ha defendido las acciones que el partido ya ha tomado contra Santos Cerdán y la exmilitante Leire Díez. Y había mucha expectación por ver cómo justificaba el ministro Marlaska los cambios de versión sobre las reuniones entre la directora de la Guardia Civil y Leire Díez. Interior primero dijo que no habían existido estos encuentros, después matizó que no se habían visto en su despacho en dependencias oficiales y finalmente, tras conocerse el sumario, ha acabado admitiendo que sí que se vieron. Javier Bañuelos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Has preguntado al ministro por este baile de versiones, le has preguntado si él mintió inicialmente, y lo que ha hecho Marlaska es despejar el balón y subrayar que aquí lo relevante es que Mercedes González, es decir, que la directora de la Guardia Civil, no ha colaborado lo más mínimo con Leire Díez. Sí, para el ministro que la semana pasada diese una versión y en las últimas horas otra, son temas accidentales. Lo mollar, lo importante, según Fernando Grande Marlaska, es que la directora general de la Guardia Civil nunca negoció con Leire Díez tratos sobre la trama. En ningún momento me dijo ella que hubiera mantenido ninguna reunión con Leire relativa a los hechos objeto de la trama, relativa o donde se hubiera hablado directa o indirectamente de la misma. El ministro del Interior sigue defendiendo la honestidad de Mercedes González, pero es un apoyo con matices, un apoyo condicionado a cómo evolucione el caso. Si hubiera habido alguna relación o me hubiera referido o hubiera algún tipo mínimo de pruebas sobre alguna conversación, alguna reunión relativa a la trama y no se me hubiera trasladado, evidentemente conllevaría otra respuesta por mi parte. No estamos en ese escenario, según Marlaska, por eso no se plantea su cese, ni Mercedes González se plantea dimitir porque entiende que no hay motivos para hacerlo. Fuentes del entorno de la directora de la Guardia Civil mantienen que tras verse con Leire Díez jamás forzó una investigación interna para presionar a la UCO. Claro, Ángel, voy a empezar contigo porque en este caso tenemos una cascada tan permanente de informaciones que a veces cuesta mucho discernir el grano de la paja. Hemos empezado hablando de estas anotaciones, de esta libreta. Seguramente no ayuda cosas como esta, que se niegue una reunión que después se tiene que admitir, pero ¿cómo crees que va a impactar estas informaciones que estamos conociendo en las últimas horas? Bueno, ahora mismo hay una situación de cierto caos
Las fases de instrucción, esto es una perversión típica además de nuestro ecosistema mediático, político, judicial. Las fases de instrucción son muchísimo más impactantes en el terreno político y en el terreno mediático que los juicios orales, incluso que las sentencias. Cuando se conforma la opinión sobre un caso es cuando aparecen los primeros informes, que son preliminares y que muchas veces ofrecen pistas que seguir, ¿vale? Cuando se conforma la opinión, cuando se aquilatan las ideas sobre el tema, que ya muy difícilmente se sueltan, es ahora, que es precisamente en el momento en el que las alertas y el escepticismo deberían estar más altas, porque es cuando todavía estamos en una fase de recabar los primeros testimonios, de solicitar diligencias, de buscar la verdad, no de encontrarla, que todavía queda mucho. En cambio ahora es cuando ya se identifican claramente los acusados, se dibujan los organigramas de la organización delictiva en las pizarras y nos conformamos toda la opinión sobre el asunto. Eso pasa no en este caso, pasa en todos, y se quejan absolutamente todos los que se ven involucrados en este tipo de casos. Sobre el PS, aparecido hoy en el cuaderno de Leire. Es difícil encontrar una peor noticia para el presidente del gobierno, es decir, una persona absolutamente en el foco, una persona bajo sospecha razonable de haber estado cobrando del PSOE por intentar desactivar con malas artes operaciones judiciales contra el gobierno, el Partido Socialista, el PSOE. Tiene una anotación ahí, un PS, que bueno, ya está compartiendo la gente, ya lo están comparando con Mariano Rajoy. Bueno, ante esto, ¿qué podemos hacer? En primer lugar, anotar que evidentemente es pertinente la pregunta, ¿no? Era usted y ha habido una reunión, y una vez que Moncloa y el presidente dan el desmentido, ser claros al respecto de que ahora mismo no hay otro elemento de juicio para unir ese PS con una reunión entre Leire y el presidente, a no ser o que la confirmase el presidente, o que en el caso de Leire dijese que sí la ha mantenido, o que hubiera algún tipo de testimonio. Eso ahora mismo no lo tenemos todavía. Ha habido grabaciones a lo largo de esta instrucción, ha habido en el caso de esta reunión concreta solamente tenemos esa anotación. Insisto, es pronto. Soy consciente de que en esta fase, a pesar de su carácter preliminar, es cuando más rápidamente estamos demandando tenerlo absolutamente todo armado. Pero en este caso es pronto. Ahora políticamente es el tipo de hallazgo del que es muy difícil desembarazarse. Moncloa ha sido rápido, ha sacado rápidamente un envío a los periodistas aclarando que no ha habido ninguna reunión. Evidentemente está absolutamente sujeta la credibilidad ya del presidente a que en ningún caso se pueda probar que hubo una reunión. En este contexto, la marcha adelante, marcha atrás de todo un ministro del Interior, con un cambio de versión significativo de no hubo reunión con Leire ni con ningún otro de ningún tipo, hubo unas reuniones pero no se habló de según qué temas. Bueno, sí, al final sí le planteó reintroducir en el cuerpo a un agente imputado, pero no se hizo. Es decir, a mí me parece que en un contexto en el que está tan desafiada la credibilidad del gobierno, el episodio Marlaska es dañino. Pero insisto, en cuanto al PS, tomar nota de su importancia política, saber que va a ser un asunto recurrente en los próximos días, semanas y meses, pero tenemos que quedar a la espera de que haya algo que lo acompañe para probarlo. Un testimonio no es una prueba, es una pista. Claro, Lola, es obvio que el PP se va a amarrar a ese PS, no lo va a soltar y va a estar meses usándolo como argumento, pero no deja de ser una anotación en una libreta de Leire Díez, y ahora mismo no hay más indicios sólidos de que se haya producido un encuentro. Es decir, es una anotación en una libreta, y nos decía Campos, ojo, como hay anotaciones respecto a reuniones con Vox, con Podemos, es decir, ¿damos credibilidad a todo lo que se encuentra en esa libreta? Bueno, es que por lo que sabemos, Leire Díez se dedicó a llamar a todas las puertas posibles. Si se la abrieron es otra cosa, y si se la abrieron y además atendieron a sus peticiones es otra más allá. O sea, son tres estadios, claro, ¿no? Que ella se dedicó a picar todas las puertas, yo creo que eso es bastante evidente.
a lo mejor había un estadio previo en esas libretas de voy a pedir una reunión o voy a intentar una reunión, claro, o me gustaría hacer una reunión. Es que claro, es todo. A ver, estamos efectivamente en una fase muy, muy inicial. Aparte de lo que comentaba Ángel de lo curioso que resulta, ¿no? Que mediáticamente pues llama mucho más la atención todo esto cuando son a veces indicios y a veces ni siquiera llegan a indicios. Yo añadiría que además hay otra perversión del sistema, que es un juez el instructor, ¿no? Cuando en la mayoría de países es un fiscal y los medios explicamos, pues el fiscal le pide un registro en la sede de X partido. Sí. No es lo mismo explicarle a la gente que el fiscal pide un registro en la sede de un partido que explicarles que el juez pide un registro en la sede de un partido, aunque sea un juez instructor, claro. Pero esa pedagogía es muy difícil. Claro, pero es muy difícil. La gente escucha un juez y considera que un juez está juzgando. No. Y entonces, claro, es algo muy difícil de explicar. Después, claro, los medios también explicamos como no puede ser de otra manera, porque si no, además, seríamos acusados de tapar información. Todo el contenido del sumario, ¿no? Lo vamos explicando a lo largo de varios días. Y ahí, pues hay cosas que son morbosas, cosas curiosas, cosas llamativas, cosas que tienen base, cosas que a lo mejor se quedan por el camino. De aquí a un juicio, pues habrá muchas cosas que se queden por el camino. Yo tengo la sensación de que aquí, para situar las cosas en su punto importante, yo creo que lo que más o menos queda claro es que el señor Cerdán le pagaba a la señora Leire por ir llamando a esas puertas para intentar frenar investigaciones que afectaban al PSOE. ¿Con qué dinero se lo pagaba? Eso hay que averiguarlo, si era dinero del PSOE, si era dinero de la SEPI del rescate de una empresa, si era de las dos partes, si lo hacía él solo porque le pareció que eso era buena idea, si lo hacía con el beneplácito de alguien por encima. En fin, todo eso tendremos que averiguarlo, pero me da la impresión de que con lo que estamos viendo de momento no se puede deducir eso que ahora se lleva tanto, inferir mucho más allá. Eso lo dices tú, pero el Partido Popular no ha necesitado una sentencia. Ellos dicen que no se creen absolutamente nada, mantiene esa estrategia de desgaste y de hecho, aprovechando la mayoría en el Senado, ya ha citado a declarar a la directora de la Guardia Civil el jueves que viene. Vuelven a pedir la dimisión, también la de Marlaska, y sí, antes incluso de conocerse este famoso PS, ya estaban señalando al presidente y hablando del gobierno en estos términos. Una directora contra la Guardia Civil no puede estar al frente de la Guardia Civil. Quien está dispuesta a dar todo por la mafia no puede representar ni dirigir a quienes se juegan todo por la patria. Claro, esto lo dice Miguel Tellado, pero es que el Partido Popular, cuando hablábamos de la Kitchen, de la Operación Cataluña, es que no hablaba en estos términos ni de lejos. El Partido Popular ya no tiene dudas de que Pedro Sánchez estaba al mando de todo esto, pero el Partido Popular asume que Mariano Rajoy no sabía nada de la Kitchen, no sabía nada de la Operación Cataluña, no sabía nada de la Caja B. El Partido Popular no daba credibilidad a los papeles de Bárcenas, los del M. Rajoy, pero en cambio van a darle toda a esta anotación de Leire Díaz. Esto también es lo feo de la política, esto tampoco ayuda a la confianza en las instituciones. Pero en todo caso, Mariano, ¿tú qué impacto crees que va a tener lo que hemos conocido en las últimas horas? Bueno, yo creo que lo que hemos conocido en las últimas horas, lo que estamos conociendo en los últimos días y lo que estamos conociendo en las últimas semanas tiene un impacto político absolutamente innegable y deja, siendo cautelosos en los términos, en una situación muy comprometida al gobierno y al presidente, que es verdad que hoy por primera vez ha dado explicaciones. Una pequeña digresión, Pablo, si me permites. He escuchado con mucha atención a Pablo y Ángel y estoy en buena parte de acuerdo. Pero claro, yo creo, primero, que las reglas del juego son las que son. Yo me parece que es lógico que algún día se haga una reforma para que sean los fiscales los que instruyan y no los jueces.
pero de momento es lo que hay y además creo que tenemos un poco que unificar criterios. Con estas reglas del juego se juzgaron casos de corrupción que afectaron a otro partido, al Partido Popular y a los gobiernos del Partido Popular, y con estas mismas reglas del juego se están investigando o juzgando, en el caso, por ejemplo, de las mascarillas, que ya se ha juzgado, o se juzgarán en el futuro otros casos. Y, por cierto, el M. Rajoy, que incluso hay muchos investigadores que han dicho que era una anotación a posteriori, que no tenía verosimilitud, pero en cualquier caso el M. Rajoy ha sido, que duda cabe, en ámbitos políticos y también mediáticos, elevado absolutamente a dogma de fe. Claro, es un poco curioso que una cosa, un M. Rajoy se eleve a dogma de fe y ahora un P.S. lo pongamos en solfa. O ponemos en solfa todo y somos muy escrupulosos con todo, o elevamos todo a dogma de fe. Es decir, yo creo que la pedagogía también es que haya, el fair play, digamos, es que haya una cierta unificación de criterios y que no haya en ningún caso dobles raseros. Bajando a la cuestión, yo no tengo ni idea de una anotación PS. Puede ser Paquita Salas. No. Eso puede ser. Quiero decir, esa broma se nos ha ocurrido a todos esta tarde. Pero Pablo, es que incluso aunque fuera Pedro Sánchez, aunque sea Pedro Sánchez, aunque Leire Díez ponga PS, porque se refiere a Pedro Sánchez. Claro, tampoco nos vamos a poner claro, aunque se refiera a Pedro Sánchez, no quiere eso por sí solo, no quiere decir que el presidente del gobierno ni conociera, ni esté implicado, ni nada. Como que aparezca un M. Rajoy en un momento dado, tampoco por sí solo. Sí. Aparecen en sitios diferentes. Sí, pero de el M. Rajoy también se ha elevado a dogma de fe, e insisto, ha habido incluso investigadores que dijeron que era una anotación a posteriori, etcétera. Por lo demás, y lo apuntaba... Es que de hecho no se le dio verosimilitud judicial. Claro. Pero luego el juego que hagan los partidos va... Claro, pero aún no dándole verosimilitud judicial, Ángel, insisto, eso ha estado en la conversación pública como un argumento por eso, lo irrefutable. Primero que es una pésima noticia para el presidente, porque es algo que se queda rápidamente. Sí, sin duda. Todo el mundo va a comentar. En el cuaderno de Leire pone... Eso es, se queda en el imaginario. PS, y la peña, o sea, eso es. Pero ¿qué hacía Leire? Es que no me queda muy claro, pero esto es muy fácil de memorizar. No, o sea, políticamente luego. Es muy... Pero yo he hecho esa... precisión, que es casi esa precisión, porque es como muy automático, ¿no? Pone PS en el cuaderno de la mujer bajo sospecha, ¿no? Por lo tanto, la persona a la que responden esas siglas es su cómplice. Es un automatismo ante el que yo creo que aquí no estamos en el rifirrafe político, es un automatismo al que debemos resistirnos, ¿no? Y meter sin en medio, duda. Decir, oye, porque si tú llevaras a tu periódico, oye, tengo el cuaderno de la militante del PSOE, mira, aquí pone PS, como titular te lo echan para atrás. O sea, llama a ella y llama al presidente. Sin o duda. Intenta conseguir las agendas o busca los... pero aquí nos faltan elementos, ¿no? Pues si a ti como periodista te faltan elementos, imagínate para suponerlo a nivel de responsabilidad penal, porque aquí de lo que estamos hablando es de la hipótesis de que esto desemboque en que la lupa judicial se acabe poniendo en el presidente. Yo creo que todos tenemos presente que eso no está descartado una vez que la UCO ya ha dicho el guan, porque eso no lo dice gratuitamente, ¿no? El guan no puede ser otro que él, y haya inferido que el presidente tenía conocimiento de las andanzas de Leire Díez, que no estamos hablando de ninguna tontería, de por dónde va la investigación y hacia dónde apunta. Pues yo aquí quiero consignar, con lo que tenemos ahora mismo, haya dicho Leire lo que haya dicho, a quien se lo haya dicho, haya apuntado lo que haya apuntado en sus libretas, todavía no nos hemos acercado a una certeza de que el presidente estuviera ni con conocimiento, ni mucho menos con liderazgo sobre las actividades de Leire Díez. A día de hoy. A día de hoy no. También a día de hoy, Lola lo estaba apuntando hace un instante, sí tenemos certeza de la conexión absoluta entre Cerdán, es decir, el hombre al que Pedro Sánchez entrega el control absoluto del partido, sobre todo después de la salida de la que fue vicesecretaria Adriana Lastra, que bueno, era un cierto contrapeso dentro del partido. A partir de que sale Lastra, el control de Cerdán sobre el partido es absolutamente total, y esa es una decisión de Pedro Sánchez. Y los pagos que supuestamente se habrían hecho con facturas falsas en una trama en la que el juez apunta a un, en fin, si me permitís la expresión, viejo conocido de la afición, Gaspar Zarrías, un histórico del PSOE andaluz, al que se le ha encontrado una cantidad de dinero
significativa en su casa. 20.000 euros. Y, en fin, ahora me diréis que tener dinero en efectivo en casa no es delito, y por supuesto que no lo es, pero hombre, en fin, creo que 20.000 euros. Eso es. En este contexto. 20.000 euros en este contexto muy... es cuando menos feo y bastante sospechoso. Hombre. Por cierto, creo que Gaspar Zarrías a las 10 y 26 de la noche sigue siendo militante del Partido Socialista con todos los honores y con todas las bendiciones. Si me y la permite. Gerente sigue siendo gerente. Y la gerente sigue siendo gerente. Un punto de excepcionalidad con respecto a prácticas pasadas. No, es que vamos a ver, quiero decir, lo que el Partido Socialista todavía no ha tomado una sola decisión sobre... El partido está en shock. Bueno, dice que está recabando información, que los servicios jurídicos están estudiando exactamente qué se está diciendo, qué no se está diciendo, contra quién tiene que ir, cómo tiene que ir. Pablo, a todo un exministro como José Luis Ábalos y a todo un exsecretario de organización como José Luis Ábalos se le enseñó la puerta de salida cuando ni siquiera tenía una imputación, cuando ni siquiera aparecía en un auto judicial. Me corregiréis, pero a los 2, 3, 4 días de una operación de la UCO en la que se detuvo a su mano derecha. Bueno, a Cerdán se le echa a partir de los audios que se hicieron públicos de sus conversaciones, que eran bastante, en fin, esclarecedores. Insostenibles. Por ordenar un poco todo esto, va a intentar actualizar el estado de estas investigaciones judiciales. Y aquí lo más nuevo es que la Fiscalía Anticorrupción ha hecho una serie de peticiones al juez Pedraz. Entre ellas quiere que Cristina Narbona sea citada como testigo en el caso Leire Díez. Isabel Vega, buenas noches. Buenas noches, Pablo. Y todo esto después de que la UCO interviniera en una conversación entre las dos en abril del 24. Sí, es de esas conversaciones que han encontrado en los teléfonos de Leire Díez. Esto es de abril de 2024, el día que el presidente publicó su carta a la ciudadanía. La ahora denominada Fontanera contactó con Narbona y le dijo que había que dar ayuda cualificada para darle la vuelta a los ataques a Sánchez como un calcetín. Cuando apareció la conversación en el sumario, en el entorno de Narbona explicaron que ese día Leire Díez le ofreció unos audios y que ella la remitió al que era secretario de organización, Santos Cerdán, con el que finalmente se reuniría. Ahora, Anticorrupción quiere que Narbona sea llamada como testigo, igual que otras 21 personas. Y en el PSOE dicen que pleno respaldo a su presidenta y máxima tranquilidad porque no hay nada que ocultar. El escrito de las fiscales, de todos modos, es muy extenso. Quiere además que el juez recabe información de la Fiscalía General del Estado sobre las reuniones que hubieran tenido allí Leire Díez y otros miembros de la trama, porque son 4 citas las que se desprenden del sumario, pero todavía no se ha contrastado ni se sabe con quién las tuvo. El juez aún tiene que pronunciarse. Y después otra novedad, ayer les contábamos que la UCO había requerido las cuentas del PSOE, del PSC de los años 24 y 25, también mucha otra documentación. Pues bien, Isa, finalmente el juez Pedraz ha desestimado varias de estas peticiones. Por ejemplo, no va a pedir información bancaria de los socialistas catalanes. Sí, saca de la ecuación al PSC y solo pide una serie de datos del PSOE a la agencia tributaria, como las cuentas, las disposiciones en efectivo o sus relaciones comerciales con terceros. Lo que quería la UCO era una disección completa de la situación financiera y enviar requerimientos también a un listado de entidades. De esto, el magistrado lo que hace es pedir a la propia UCO que concrete de qué cuentas bancarias cobró Leire Díez y que por eso estarían bajo sospecha, para poder afinar la petición en caso de que vea necesario hacerla. Sí acuerda el magistrado, tal cual se le pidió, un requerimiento al grupo IKI, un grupo empresarial que se dedica a la publicidad. Quiere información de las relaciones comerciales que haya tenido con el PSOE y ahí sí, con el PSC. El juez está rastreando 20.000 euros que habría metido Ferraz en un diario digital relacionado con Leire Díez para colocar un anuncio de las elecciones en Cataluña. La UCO sospecha que ese pago pudo hacerse a través de esta empresa de gestión publicitaria. Gracias, Vega. Y después voy a volver con Campos porque tenemos el registro de ayer a la empresa Tubos Reunidos. Aquí la UCO lo que sospecha es que Santos Cerdán contactó con miembros del PNV, no se especifica quiénes, para desbloquear el rescate de esta compañía, y todo esto obviamente no de forma altruista, sino a cambio de una comisión de más de 100.000 euros que presuntamente se repartieron los investigados. Leire Díez, el expresidente de la SEPI, el empresario Anchón Alonso, que es también amigo y supuesto socio de Cerdán. Campos, hay que decir que en un comunicado el exsecretario de organización lo niega todo, cosa que más o menos es obvia, y asegura que lo que quieren es destrozarlo como persona. Vamos por partes. Primero, Tubos Reunidos. La UCO relaciona al PNV con el rescate bajo sospecha de 113 millones a cambio de una comisión de 115.000, sin más elementos que una sucinta conversación entre Leire Díez y Vicente Fernández. Dicen los agentes que a propuesta de ambos, Santos Cerdán pudo haber intermediado con algún miembro del PNV, del que no consta su identidad, para obtener la ayuda millonaria.
Italia. La UCO atribuye a Cerdán un papel de liderazgo también en esa trama de la SEPI. Dice que fue él quien puso en marcha la actividad delictiva de Fernández, Leire y Anchón. En un comunicado, Santos Cerdán niega este extremo y expresa su más absoluta y radical negativa a haber participado en cualquier hecho delictivo de la trama Leire. Sostiene que el objetivo de la UCO no es investigar delitos, sino destrozar personas, destruir el prestigio y honorabilidad de ciudadanos que sectores del Estado perciben como molestos. En este sentido, afea a esta unidad policial que no inicia investigaciones sobre hechos aparentemente delictivos y luego busca responsables, sino que actúa a la inversa, selecciona objetivos y luego dirige las operaciones contra ellos. Santos Cerdán recuerda que fue citado como testigo en el juzgado de Madrid, que abrió primero una investigación idéntica por estos hechos del caso Leire, declaró y en ningún momento fue imputado. Recalca que lleva un año esperando el anunciado informe patrimonial de la UCO que acredite su supuesto enriquecimiento ilícito. Hora 25. Pablo Tallón. Pues aquí seguimos la noche de viernes con Ángel Munárriz, con Lola García, con Mariano Alonso. Luego retomamos la política nacional porque da para mucho, porque hay muchas derivadas, pero es verdad que llevamos muchos días hablando de investigaciones judiciales, comentándolas. Así que déjenme que haga un paréntesis antes de llegar a las 11, porque es que en clave internacional seguimos pendientes de si abren o no nuevas conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Y aquí saben que Zelensky ha mandado una carta a Putin para sentarse a negociar el fin de la guerra, una guerra que por cierto dura ya más de 4 años, se dice pronto 4 años. Saben también que Putin ha despreciado esta propuesta, ha dicho, pues bueno, Moscú en todo caso, ya, en fin. Pues bien, lo más nuevo es que este domingo Zelensky se va a reunir en Londres con los presidentes del Reino Unido, de Francia, de Alemania, para seguir insistiendo en esta vía para ver si es posible abrir el diálogo. Informa para la SER desde Moscú, Javier González Cuesta. Putin no le ve ningún sentido a reunirse con Zelensky de momento. El presidente ruso ha respondido esta tarde a la carta abierta del líder ucraniano. So I'll take that as a no, that you are not going to meet the author of the letter. Putin, visiblemente enfadado, ha llamado maleducado a Zelensky, diciendo que esta misiva no ayuda a impulsar un encuentro personal. De hecho, Putin ha atacado al presidente ucraniano manifestando que Trump le ha educado bien, pero aún le queda trabajo. El líder ruso ha menospreciado la iniciativa de paz de Kiev. Putin dijo que ha dedicado muy poco tiempo a leerla, porque tenía que reunirse con el presidente de Uzbekistán. Además, Rusia no tiene intención de parar la guerra. Putin ha advertido de que no renuncia a ninguno de sus objetivos. Por un lado, ha prometido conquistar por la fuerza todo Donbass, y por otro, ha declarado que su gran objetivo es desnazificar Ucrania, un eufemismo del Kremlin que en la práctica significa hacer capitular al gobierno electo de Zelensky y poner un títere en Kiev. Pues como una derivada de este mismo conflicto, hoy un dron ha explotado en Rumanía, en el puerto de Constanza. Según las autoridades de este país, se trata de un artefacto ucraniano que Rusia pudo bloquear, que perdió el control y que terminó en territorio europeo. Victoria García, buenas noches. Hola Pablo, buenas noches. Por suerte no ha habido muertos, pero sí que varios líderes de la Unión han expresado su cabreo, han expresado su preocupación, Vicky. Ucrania afirma haber interceptado 5 buques que transportaban cargamento ilegal en el mar de Azov y en aguas costeras de territorios ocupados por Rusia y ha procedido a su destrucción. Este era el momento. Drones ucranianos también se han localizado en Libia, Grecia y Turquía para atacar buques rusos, mientras que el comandante de las fuerzas de drones ucranianos explicaba que las embarcaciones atacadas estaban implicadas en el robo de grano ucraniano, así como en el traslado de carga militar y de combustible. Además, la Marina de Ucrania ha reconocido que uno de sus drones marítimos perdió el control y acabó junto a las costas de Rumanía. Atribuyó el incidente que causó la explosión del dron en el puerto de Constanza a interferencias electrónicas rusas. Desde Ucrania dicen que el incidente demuestra que la agresión rusa contra Ucrania supone también una amenaza para toda la región. Siempre decimos que no hay que dejar de mirar a Gaza y eso es lo que vamos a hacer en los próximos minutos, poner cara, poner voz a dos historias humanas que, en medio de la devastación y del genocidio, se aferraron al futuro, al suyo y al de su pueblo, y decidieron que, a pesar del horror, querían terminar sus estudios. Ellas son dos hermanas de 19 y 20 años que hace unos meses mandaron un WhatsApp a la Universidad Politécnica de Valencia pidiendo pues una plaza para ellas.
Allí, en Palestina, ellas no dejaron, de hecho, de hincar los codos, ni siquiera bajo las bombas, pero ahora podrán hacerlo en España, en unas condiciones que por lo menos se van a parecer un poquito más a las de cualquier joven de su edad. Ellas son Narimen Salem Hirrem, Roba Hirrem. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué habéis sentido al pisar primero la T4 de Barajas y después Valencia? Actually, I cannot explain the feelings I was feeling when I arrived the airport. En realidad no puedo explicar lo que sentí cuando llegué al aeropuerto porque tenía una mezcla de sentimientos. Era como estar soñando después de una larga espera. Mis días en Gaza eran terribles y muy difíciles y estaba esperando esta oportunidad de venir a España por una larga temporada. Todo esto no fue fácil, estaba muy cansada porque el viaje en carretera fue difícil, pero durante el camino yo me decía, por lo menos voy a llegar al sitio con el que estoy soñando. Estaba muy feliz. Dentro de mí pensaba, mi vida va a empezar y mis sueños se van a hacer realidad. Because when I was in Gaza, I was only thinking of how to survive. Cuando yo estuve en Gaza solo estaba pensando en cómo sobrevivir, cómo seguir con vida, cómo ser fuerte o mantenerme fuerte, pero ahora tengo la oportunidad de soñar y pensar en cómo continuar la vida. Por eso, llegar a Madrid significa pensar, mi vida ha empezado. Estoy muy feliz. ¿Qué os empujó tanto a querer cumplir pues con algo tan básico como es terminar vuestros estudios? Porque seguramente hubieseis podido pedir salir por salir, pero vosotras teníais un objetivo que no era solo abandonar ese infierno que ahora describías, sino también poderte ganar un futuro a través de la formación. Because for me, education was my only path. Because everything around me was telling me, you should stop, you should lose your hope. Todo a mi alrededor me llevaba a pensar, tienes que perder tu esperanza, tienes que rendirte. Pero la educación para mí era el único camino, lo único que nadie podía destruir o bombardear. Así que la única cosa que me dio fuerza y que fue mi única esperanza, lo que me hizo vivir y seguir con mi vida, fue la educación. Hay muchos que quieren que pienses que no somos personas normales, que somos terroristas o algo así, pero en realidad somos personas con esperanza, gente que quiere seguir soñando con el mañana. ¿Qué estáis estudiando? Now I'm preparing myself to take the exams of international students of UNED-ACES. Me estoy preparando el examen de acceso a la universidad para estudiantes internacionales porque quiero estudiar ingeniería informática. Con ellas, allí en los estudios de Radio Valencia está también el vicerrector de la Universidad Politécnica, José Francisco Montserrat. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué pensó cuando leyó el mensaje pidiendo ayuda, pidiendo poder terminar los estudios desde Gaza? A ver, esto viene por una compañera. Es la compañera que está sentada al otro lado del WhatsApp de la universidad y entonces empieza a hablar con Nariman y con Roba, que le mandan un mensaje, la verdad es que es muy bonito. Es un mensaje eso de esperanza, de por favor, denme una oportunidad. Esta soy yo, ¿no? Es una chica que había quedado campeona del sistema nacional gazatí por sus altas notas, era la mejor de su año, digamos. Había empezado la carrera y justo nada más empezaban en octubre, pues una semana después empieza la guerra. Entonces ella explica todo eso diciéndole, llevo toda la vida preparándome para estudiar, denme una oportunidad. Y entonces eso conmueve a mi compañera, que lo siente y que, bueno, que se emociona con la historia. Y yo soy el responsable de una convocatoria que hizo la universidad para apoyo a los palestinos, ¿no? Es una convocatoria que se lanzó en ACNUR también y que desgraciadamente los pocos que iban apareciendo iban desapareciendo por el camino. Tuvimos varios casos de estudiantes que aparecían y que por motivos de guerra pues desaparecían, ¿no? No sabemos si porque se quedaban sin internet o porque desgraciadamente pues ya no estaban, ¿no? Y entonces, bueno, las llamamos para ver si era de verdad, ¿no? Y al otro lado había una persona increíble, ¿no? Porque son dos chicas realmente increíbles, con muchísimo coraje, con unas ganas increíbles. Se pusieron a estudiar online, se pusieron a hacer un montón de cosas, se pusieron a aprender español, hablan español. O sea, que han hecho muchísimo esfuerzo porque para ellas, como acaba de decir Nariman, su futuro es esto. Y entonces cuando la universidad ve esta pasión y esta dedicación y estas ganas de labrarse un futuro con la educación, no puede dejarlas atrás, ¿no? Entonces iniciamos un proceso que ha sido complicadísimo y que ha implicado a muchísimos agentes para darles esa oportunidad que finalmente ha aparecido y que las tiene ahora pues tan felices aquí con nosotros. Ahora desarrollamos este proceso que efectivamente no ha sido fácil, pero claro, lo decía ahora el vicerrector, vosotras dos estabais en medio de las bombas, en medio del infierno, a pesar de los desplazamientos forzosos, estudiando, no quisisteis dejar eso. ¿Cómo era seguir las clases en este entorno?
Actually, it was not an easy period of time. No fue un periodo fácil para centrarme en mis objetivos. Te bombardean, pasas hambre. Mi familia y yo pasamos unas circunstancias horribles. Teníamos una vida preciosa antes del genocidio, pero después de eso ya no es solo difícil mantenerte fuerte, sino acostumbrarte a estas circunstancias difíciles después de tener una buena vida, como te decía antes. Perdimos casi todo. Hemos perdido nuestras casas, nuestras universidades, nuestras escuelas, pasamos por hambre, desplazamientos, y el plan de la guerra era bombardear por todas partes. En realidad estás esperando a morirte, pero si yo me hubiese rendido o hubiese dejado lo que yo quería hacer, siento que me habría muerto. Era importante tener una salud mental fuerte, tener una meta, un objetivo, un sueño, y eso me ayudó. En un ambiente como Gaza necesitas una motivación. En mi caso, la motivación era tener un sueño claro y ser paciente y fuerte. Vicerrector, ¿cómo de frustrante ha sido para usted este proceso largo, viendo que efectivamente ellas podían morir en cualquier momento, sabiendo que aquí les podíamos dar una esperanza? Pues ha sido bastante duro, ¿no? Porque una de las cosas que nos pasa es que ellas quieren escribir su historia y entonces me la pasan por escrito y yo recuerdo cuando me la pasan, que además son muy listas, entonces las estáis oyendo, pero lo han documentado todo, tienen fotos de todo el día, no sé qué me pasa, no sé qué, entonces tiene un diario que supongo que algún día publicarán porque es muy intenso, en el que van diciendo todo lo que les está pasando y con fotos, ¿no? Y entonces yo recuerdo perfectamente llorar como una magdalena viendo este tipo de imágenes, ¿no? Porque aquí los vemos como que están muy lejos y lo que decían ellas, como que son todos terroristas y tal, pero es que son familias normales. Lo que más hay allí son familias normales atrapadas entre Hamas, que les está haciendo la vida imposible, e Israel, que les está haciendo la vida imposible. Pero la sociedad civil está realmente sufriendo de una manera que no se merecían, ¿no? Porque era gente convencional. Y entonces nosotros, cuando empezamos el proceso ya más en serio, ya con una carta de aceptación, invitación, o sea, todo listo para recogerlas, pues han pasado casi 7 meses, ¿no? Y eso siempre ha sido con muchísima gente, con muy buena voluntad, pero que siempre se aferraba a un es imposible. Aún no puede ser, aún no, aún tal. Y para más siempre, fíjate tú, ellas tenían la salida programada, la evacuación programada, el lunes, en el que ese fin de semana Israel ataca a Irán. Y entonces ya teniéndolo todo hecho, las maletas, fecha, los autobuses y todo mostrado, de repente nos llama el cónsul de Jerusalén, Luis, y nos dice, se cancela la evacuación, no sabemos qué ha pasado, pero nos acaba de llamar Israel que se tiene que cancelar. Y el sábado atacan a Irán, ¿no? Entonces, o sea, hemos sufrido todos con ellas, ¿no? Porque ellas son las primeras que se te ponían a llorar, que yo las oía, porque nos llamamos de vez en cuando y demás. Pero es que ese tormento lo hemos pasado en la universidad muchísimos, ¿no? Porque todos los que estábamos pendientes de ellas, que es un equipo grande, pues es que lo que dices tú, desesperanza, ¿no? Porque son muchos sís. Fíjate tú una cosa que les pasa, el lunes que salen, ellas salen a las 2 de la mañana, a 2:00 de la noche, ¿no? Entonces tienen que ir a un sitio que es un punto de encuentro, de allí cogen un autobús y cuando están a punto de llegar a la frontera para que Israel les dé paso, les para Hamas. O sea, tú imagínate, de repente paran el autobús, el gobierno de Franja de Gaza, que es Hamas, y les dice que a dónde van, que ellos no les van a dejar salir. O sea, yo no me puedo poner en la piel de lo que están en ese momento ellas sintiendo cuando, estando ya todo aprobado por parte de Israel, va y lo que les para es su propia gente, ¿no? Esto acaba resolviendo el cónsul, no me preguntes cómo, pero acaba convenciendo al gobierno de Hamas de que les deje pasar y empieza el periplo, ¿no? Porque la frontera de Israel es muy desagradable, le quitan todas las ropas, se lo tiran todo, las empujan, o sea, es un proceso como muy, muy desagradable. Y después les faltará aún cruzar otra vez a Palestina, a Cisjordania, y cruzar a Jordania, ¿no? Se pasan un día entero hasta que ya la recibimos el consulado de Amán, de España, Eva, que es un encanto, y los guardias civiles que la estaban esperando, y yo, que estoy allí también, en Cisjordania, esperándolas, y vamos, es que pues eso, se ponen todas a llorar porque claro, es un grupo que no solamente lleva 2 años esperando, sino que encima el último día ha sido realmente un tormento. Le preguntaba a ella qué sintió cuando aterrizó en la T4, pero ¿y usted? ¿Cuándo las pudo abrazar allí después de todo ese periplo? Pues una cosa curiosa es que no las he podido abrazar, porque ellas no dejan que las abracen. Vale. Como son musulmanas, el primer día ya me dijeron, no nos podéis tocar, ¿no? Y entonces yo llevo 2 días queriéndolas abrazar, no te creas que me está costando mucho, porque en el fondo ya las tengo como mis hijas, no son unas niñas que te apetece decirles, ya estáis aquí, estamos con vosotras, ¿no? Y demás, pero
nos han pasado muchas cosas, pero en todos esos pasos ha habido gente increíble que está haciendo muchísimas cosas. O sea, yo tengo que deciros que el servicio exterior de España es increíble, que los consulados que han colaborado, todo el mundo se ha dejado la piel. Y en ese momento yo he sentido la gratitud de muchísima gente de muy buen corazón que ha conseguido darle una oportunidad a ellas y un guiño de esperanza a los cientos de miles de personas que están en Gaza también viéndolas, ¿no? Porque ellos allí tienen a mucha gente que lo está viendo. Y la felicidad de ahora de la comunidad joven y educativa de Gaza es muchísimo mayor, ¿no? Porque estos son ejemplos que a nosotros les permite seguir luchando por su esperanza y por su dignidad. Ahora ya aquí en España, además de terminar vuestros estudios, ¿de qué más tenéis ganas? ¿Qué es lo que más os apetece hacer? Actually, we have prevented from doing everything in Gaza. We were actually in something like prison. Estar en Gaza era como estar en una prisión, sin comer, sin ir a la playa, sin practicar nuestros hobbies. Echo de menos cosas simples, como mirar un atardecer en la playa, subirme a un caballo, mirar la naturaleza, respirar aire puro. En Gaza tosía mucho porque había mucho humo. Lo que quiero hacer es practicar mis hobbies, caminar por las calles. Es que en Gaza salir de casa era horrible. No salía de casa o de la tienda de campaña porque no reconocía mi ciudad. Ver a gente sufrir era mucho dolor para mi corazón. Ver mi ciudad destruida era demasiado para mí. Quiero hablar con gente, porque allí la gente te trasladaba energía negativa. Pero aquí hablas con la gente que tiene una vida normal y te da energía positiva. Echo mucho de menos poder hablar con gente. I miss it so much. No sé si tenéis un cierto sentimiento de culpa o de deuda con los compañeros, con los familiares, con los amigos que habéis dejado ahí en Gaza. Even if my body left Gaza, but my brain, my heart, and my thoughts are still there in Gaza. Aunque mi cuerpo no está en Gaza, mi mente y mis pensamientos siguen allí. Gaza es muy valiosa para mí. Tengo allí a mis padres, hermanos, hermanas. Estoy segura aquí, pero mi gente sigue allí. Yo no estoy aquí solo por mí, estoy aquí por mi familia y por toda la gente joven de Gaza. Yo prometo que voy a construir un proyecto de esperanza para toda la gente que quiere seguir adelante y tener una vida normal como cualquier ser humano. Quiero volver a Gaza, reconstruirla y dar esperanza a los que están allí, porque merecen una vida. ¿Cómo imagináis ese futuro de esplendor? ¿Cómo imagináis la Gaza de aquí a 20 años? Actually, the circumstances is very difficult in Gaza. Las circunstancias son muy difíciles en Gaza. Yo estaba hace 3 días en Gaza. Empezó el alto el fuego, pero la guerra sigue. Hay hambre, hay desplazamientos y las bombas siguen cayendo. Yo creo que Gaza será una ciudad moderna porque los gazatíes son muy listos e inteligentes y tienen sueños como yo. Tienen esperanza, no perdemos la esperanza y no nos rendimos. Incluso si paras a un niño por la calle en Gaza, un niño que lo ha perdido todo y le preguntas por la ciudad, te dirá que la reconstruiremos con nuestras propias manos, con nuestra educación. Eso es algo que nos corre por las venas. Yo siempre escucho a la gente decir que somos muy fuertes, muy duros, pero es que las circunstancias nos han hecho así. No tenemos otro camino. ¿Qué le diríais a Donald Trump cuando augura que Gaza va a acabar convertida en la Riviera Maya? I can say we can build our city with our hands. We don't need anyone. Yo lo que puedo decir es que vamos a construir Gaza con nuestras propias manos. No necesitamos que nadie construya nuestro país. Nos bastamos para hacerlo sin luchar, sin ser unos terroristas. Nos bastamos con nuestra inteligencia, nuestras manos, nuestra creatividad y no necesitamos a nadie. Lo haremos con nuestras esperanzas, nuestros sueños, nuestra cultura y nuestra educación. No necesitamos a nadie que construya por nosotros. Build our city for us. Pues Narimán, Roba, gracias por el testimonio, gracias por la valentía, felicidades por estar cumpliendo este sueño, suerte con el examen y seguro que pronto volveremos a hablar. I was so happy. Me has hecho feliz y lo he pasado muy bien hablando contigo. Y vicerrector José Francisco Montserrat, también muchas gracias por estar esta noche en Hora 25. Ha sido un placer, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Ángel, lo que decíamos es que pasan muchas cosas en España, en el mundo, muchas guerras, pero no podemos dejar de poner la lupa en la masacre, en lo que ocurrió y en lo que sigue ocurriendo en Gaza. Bueno, es uno de los grandes desafíos que tienen todos los pueblos agredidos, que no se olviden de ellos. Lo sufrió mucho Ucrania a raíz de la invasión de
Gaza, precisamente, y ahora en Gaza, donde todavía ni muchísimo menos han levantado cabeza, el hecho de que se haya desplazado la atención hacia el resto de Oriente Medio también le está viniendo muy mal. Me impactaba cuando le preguntabas a una de ellas qué era lo que quería hacer en España y decía, entre sus respuestas, hablar con la gente y andar por la calle. Sí. No sabemos lo que tenemos, no sabemos lo que tenemos de ser un país en paz. Pues sí, a mí uno de los momentos que más me ha impresionado de esta conversación es cuando le decía, pero no queríais huir, queríais estudiar, estudiar y estudiar. Y lo que decía, claro, es que nos han destruido las casas, todas nuestras pertenencias, han matado amigos, han matado a familiares, la esperanza que no me la roben. Espectacular. Y a las puertas del fin de semana, que además es un fin de semana intenso en España, que si Papa, que si Bad Bunny, que si Primavera Sound, que si Feria del Libro, a muchos de ustedes quizás lo único que verdaderamente les interesa en el fondo de su corazón es saber qué tiempo va a hacer mañana. Jordi Carbó, buenas noches. Veo que a ti te interesa mucho, Buenas noches. No, yo voy a estar encerrado aquí, o sea, a mí no. Yo voy a estar en un especial del Papa desde las 10:30, o sea, me da igual la luz del sol, pero a esa gente que les decimos, Jordi. Que tranquilidad, porque la meteorología no va a perjudicar ninguna de las actividades de estas grandes que anuncias, y las particulares, que también serán muchas. Y es que después de unos días de mucho calor o ayer tormentas marcadamente violentas, el fin de semana se presenta tranquilo, muchas horas de sol. Bien. Va a llover un poco esta noche en Galicia, mañana algunos chubascos débiles en el Cantábrico, también a primeras horas en el Mediterráneo, pero después también estas nubes desaparecerán y tanto el sábado como el domingo va a hacer mucho sol, con ambiente que invitará a abrigarse un poco durante la noche y si madrugáis, pero las tardes van a ser calurosas, pero un calor agradable. En la mayor parte del país nos moveremos en máximas de 25 a 30 grados, tanto el sábado como el domingo. Y si tenéis pensado hacer excursiones a montaña, mucho cuidado en Cataluña, porque sí que durante las tardes del fin de semana habrá algunas tormentas, pero insisto, sin llegar a la violencia de las tormentas de, por ejemplo, ayer. Pues a esquivar estas tormentas y a disfrutar de este clima tan bueno. Gracias, Carbó. Buen fin de semana. Un fin de semana, claro, también intenso en lo deportivo. Creemos que si por un lado la selección, que ya se va a la concentración de Estados Unidos, tenemos elecciones del Real Madrid, vamos, que toca no moverse de la SER, disfrutar en menos de media hora del larguero con Yago de Vega. ¿Cómo estás, Yago? Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. Nos falta en Madrid 3 o 4 manifestaciones entre el sábado y el domingo, ya lo tenemos todo más o menos cerrado. Sí, las elecciones al Real Madrid son este domingo. Hoy la verdad es que la actividad de Florentino Pérez ha sido poca, no ha tenido ningún tipo de acto. Ha tenido Enrique Riquelme uno por la tarde, y lo más destacado ha sido que ha emitido un comunicado en el que ha dicho que en el caso de salir presidente del Real Madrid iniciará conversaciones, no que tenga cerrado, sino que iniciará conversaciones con Jürgen Klopp para tratar de que sea el técnico del conjunto blanco en el caso de que Riquelme gane. Se une un poco más o menos a la promesa que hizo Florentino Pérez con ese fichaje estrella que quiere acometer en el caso de que sea presidente del Real Madrid, de un valor más o menos de unos 150 millones de euros, con lo cual pone encima de la mesa poquitos nombres que estén más o menos a ese nivel. Así que de momento muchas promesas de conversaciones o intento de fichajes, más que nombres cerrados, al margen de el ya consabido de Mourinho como técnico del Real Madrid en el caso de que Florentino Pérez gane las elecciones. Y además, 2 apuntes más. Sí. Como decías, la selección masculina ya está en Estados Unidos, o de camino a Estados Unidos, donde va a iniciar el Mundial de Fútbol. Antes tenemos amistoso el próximo martes en México contra Perú. Y además acaba de ganar la selección femenina de fútbol, le ha ganado 4-0 a Inglaterra. Partido valedero para la clasificación del Mundial. Eso significa que dependemos de nosotras mismas. Si le ganamos el martes a Islandia, seremos primeras de grupo. Pues os escuchamos ahora. Gracias, Yago. Hasta luego, Pablo. Chao. Hasta ahora. Y antes de seguir con la información, con el análisis, un apunte, porque ayer hasta ahora Ángeles Caballero y yo estábamos conversando sobre una noticia del País que contaba el caso de Juan Carlos, un trabajador del SEPE de Mérida que había sido expedientado por atender a usuarios que no habían sido capaces de conseguir cita previa. Pues bien, este trabajador sí atendió a gente sin cita previa, este trabajador sí está siendo investigado, pero Hoy Trabajo se ha puesto en contacto con nosotros para aclarar que esta investigación no tiene nada que ver con eso. Nos cuentan que es por otros temas, otras cuestiones que no pueden desvelar por un tema de confidencialidad, y destacan que no se ha tomado ninguna medida cautelar, es decir, que sigue en su puesto, que sigue trabajando. Así que hecha esta aclaración, nos ponemos ya con la actualidad y con el análisis. Hemos empezado este informativo hablando de las novedades, de las investigaciones alrededor del caso Leire Díez. Claro, todo esto siempre tiene una derivada, que es
cómo afecta al futuro de la legislatura. Sabemos que hay socios que piden que se anticipe el final. Sabemos que el PP planteó una moción de censura que guardó rápidamente en el cajón cuando vio que se estaba metiendo en un jardín donde podía salir mal parado. Pues bien, hoy Sánchez ha hablado también, Pedro Sánchez desde Montenegro, de la presentación de los presupuestos. Mucha gente sabe que hacía la lectura de, claro, los presenta para que sea el primer acto de su campaña. Él lo ha negado y dice que si lo presenta... Es verdad que el argumento es curioso porque dice... No, lo presento, entre otras cosas, porque me obliga la Constitución. Es verdad que no lo había hecho ni en el 23, ni en el 24, ni en el 25. Ahora dice, no es por estrategia, es porque lo marca la Carta Magna. Pero es que estamos ya en la pantalla posterior, o sea, no hemos presentado ni los presupuestos y ya me estáis preguntando qué es lo que sucederá en las Cortes Generales. Lo primero, hay una obligación constitucional que el Gobierno de España va a cumplir. En segundo lugar, nosotros queremos unos nuevos presupuestos que sean más sociales, que cumplan con el rigor fiscal que caracteriza a este Gobierno y que continúe la agenda de transformación económica y social que estamos implementando de 8 años a esta parte. Claro, Mariano, es decir, es verdad que en la política hay giros constantemente, que puede haber muchas sorpresas, pero yo creo que ahora mismo nadie apostaría nada a que estos presupuestos puedan tirar adelante. No, desde luego que no. Incluso yo me permito ser escéptico, en fin, sobre el hecho de que lleguen y de que veamos esa foto tradicional del ministro de Hacienda, en este caso Arcadi España, entregándole el pendrive, antiguamente era una carretilla, a la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Pero claro, yo me había quedado, y no sé si hay alguna actualización, yo me había quedado en la enésima excusa del Gobierno para no presentar presupuestos, que lleva toda la legislatura, que era la guerra en Irán. Y la verdad es que cuando el otro día escuché que se presentaban, pensé, pues se habrá terminado la guerra en Irán y yo no me he enterado, pero porque esa era la última excusa que se puso sobre la mesa, ¿no? Digo la última porque han sido múltiples las excusas, incluso diciendo que no hacía falta presupuestos, poco más o menos, porque con los fondos europeos ya se tiraba. Y ahora se dice, y hombre, el remarcado este de que es una obligación constitucional, pues caramba, ya lo sabíamos y lo hemos ido recordando estos últimos 3 años. Yo creo que lo que ha ocurrido con los presupuestos, lo que está ocurriendo con los presupuestos en esta legislatura es una anomalía total. Yo entiendo que se puedan prolongar en alguna situación, que no tienen por qué ser cada año de una legislatura en la que haya cuentas públicas, que haya años electorales, etcétera, etcétera. Pero es que los presupuestos que tenemos, repitámoslo una y otra vez, son de otra legislatura, que responden, por lo tanto, a otro parlamento, a un parlamento en el que incluso había partidos políticos que ya no son, que ya no están, que ya no tienen representación, el caso de Ciudadanos y de el PDeCAT. Era incluso, si me apuráis, un gobierno evidentemente presidido por la misma persona y de la misma orientación ideológica, pero sensiblemente distinto. Era el gobierno PSOE-Podemos, ahora tenemos un gobierno PSOE-Sumar, pero da igual, aunque no fuera así. En fin, creo que no es de recibo y que suena a excusa de mal pagador todo lo que se está planteando ahora y que parece inevitable vincularlo a la crisis de corrupción con la que hemos empezado nuestra mesa de análisis. E insisto, ¿dónde quedó eso dicho hace apenas unos meses de que ahora no se presentaban porque por la situación evidentemente disruptiva y evidentemente que obliga a replantear muchas cosas de la guerra en Irán, ¿no? Lola, ¿tú ves factible legislatura de 4 años, 0 presupuestos? Yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice Mariano. Me parece que es una anomalía que hayamos estado toda la legislatura sin un presupuesto y además todo han sido excusas, porque en el momento en que se hubieran presentado y no se hubieran podido aprobar, pues se hubieran tenido que convocar elecciones y por eso no se hace hasta el final. Yo lo único que discrepo es que sí que creo que ahora se van a presentar, vale, precisamente para no pasar toda la legislatura con esa mancha constitucional, digamos, pero que no se van a aprobar. Ni Junts ni el PNV van a dar su apoyo
porque además Junts y PNV van bastante de la mano en este tramo final de la legislatura. Creo que se van a presentar, que se van a tramitar y que vamos a llegar a noviembre probablemente, y que en ese escenario pues ya estamos en 2027 casi. Exacto, en Navidad y venga, ya estamos en plena campaña electoral, como aquel que dice, a partir de enero, ¿no? Y me da la impresión de que, bueno, pues los presupuestos quedarán un poco pues como el programa electoral del PSOE para las próximas elecciones. De lo que ha dicho hoy Pedro Sánchez es interesante también, aunque no le hayamos dado tanta importancia, esa declaración que ha dicho de que no va a haber ningún superdomingo, que no va a haber coincidencia de elecciones generales, municipales y autonómicas, porque esa es la preocupación del PNV. Por eso el PNV había lanzado estos días atrás a Aitor Esteban varias luces rojas, sí, diciendo que el presidente tendría que convocar elecciones antes de fin de año porque por la situación, la corrupción, no sé qué. Pero lo que estaba pensando en ese momento el PNV es no queremos que nos organice un superdomingo en el que, como os podéis imaginar, habría mucha polarización entre el PP y el PSOE, sí, y el PNV ahí sufriría, ¿no? Porque la polarización entre dos, pues todos los demás los deja arrinconados, ¿no? Claro, esta hoja de ruta implícita, Ángel, a priori Aitor Esteban, el PNV, la comparte. Es decir, si de repente se presentan presupuestos, se pierden, vamos a elecciones a principios del 27, esto ya es un poco lo que pedía el PNV. Sí, es lo que pedía el PNV. Yo tampoco creo que el presidente del gobierno se vaya a sujetar a los planes del PNV, si acaso ha querido disipar ese principal temor, porque a pesar de estar tan bajo intensísima presión... Para hacer un poco permitidme la farsa de los presupuestos, tienes que mantener viva la posibilidad de que puedes pactar con el PNV. Si claro, el PNV te está pidiendo elecciones cada día, claro. Es un poco contra... no casan las dos cosas. Claro. Yo creo que el gobierno ha tenido siempre un argumento a favor de presentarlos, que ha sido tener la oportunidad de hablar de políticas, de ofrecer una serie de líneas de actuación, de que se visualice, porque claro, una de las dificultades que ha tenido el gobierno durante toda esta legislatura ha sido que no ha conseguido hablar de política. Incluso antes de que la corrupción se apoderase de todo, ya con la amnistía, con los acuerdos con Junts, ya le era difícil salir de la atmósfera de legislatura fallida, legislatura pervertida desde el principio, que no tiene sentido. Bueno, ya conforme han ido ocurriendo y se han ido acumulando casos, la sensación de que no hay posibilidad de sacar leyes, no hay posibilidad de sacar presupuestos, se ha ido adueñado completamente del panorama. Y ahí yo creo que el gobierno ha tenido siempre esa disyuntiva de presentamos para perder, pero al menos pues bueno, como ocurre cuando se presentan unos presupuestos, hablamos de política, pero en el otro lado de la balanza está ahí, y es que una derrota evidencia de manera clarísima nuestra minoría parlamentaria y alimenta el debate sobre el adelanto electoral, que es algo que nosotros queremos evitar. Claro, ese riesgo ya ha desaparecido, porque ya cualquier derrota de los presupuestos sería irrelevante en esos términos. Estamos en tiempo de descuento, ya veremos qué fecha hay, pero qué importancia tendría desde el punto de vista de la duración de la legislatura perder los presupuestos. Yo por eso creo que esta vez sí se van a presentar con la plena certidumbre. Hay que decir... que se sabe, pero bueno, con la prácticamente plena certidumbre que se van a perder, pero ahora sí, el gobierno o un presupuesto pues siempre le permitirá ganar unos días de atención y un poco de posibilidad de presentar líneas políticas y de hacer, vamos a decirlo así, campaña. Un gobierno tan a la defensiva, cualquier posibilidad que se le brinde en adelante de poder tomar la iniciativa política, pues la va a aprovechar, y los presupuestos, a pesar de que yo creo que están sentenciados de antemano, son una pequeña oportunidad que tiene, y creo que esta vez sí los van a presentar. Hay que decir que durante unos días en España no se va a hablar tanto, o a lo mejor sí, pero a priori no se va a hablar tanto ni de legislatura, ni de socios, ni de corrupción, y digo esto porque en menos de 12 horas el Papa ya estará aquí en España. Deseamos que sea un éxito la visita, tanto para el Santo Padre como también para la imagen de España. Que ante el mayor evento al que nos vamos a enfrentar en este siglo,
somos capaces de dar una respuesta desde nuestros servicios públicos, con nuestros servicios públicos, por tanto dando una respuesta integral. De hecho, sí, Madrid ya está blindada con las calles cortadas ante esta primera visita de León XIV, que será el primer pontífice que se va a dirigir al Congreso de los Diputados. Además de la capital, también va a visitar Barcelona para bendecir, entre otras cosas, la Torre de Jesús de la Sagrada Familia, a Canarias en un gesto de apoyo a la acogida de personas migrantes. Pero vamos a intentar entender la importancia de esta visita. Corresponsal en Roma, Joan Solés, buenas noches. Pablo. Joan, ¿qué supone este viaje oficial para el Vaticano y qué espera conseguir con él? El Vaticano ha insistido en estos últimos días que el viaje de León XIV a España es una visita de fe, como refleja el lema Alzad la mirada. Insisten, no es un acto diplomático, ni político, ni un espectáculo mediático, algo que es muy probable que suceda. Sin embargo, hay 3 objetivos. Uno, institucional, con la Casa Real, con el Gobierno, con el Parlamento, con las comunidades autónomas de Madrid, Cataluña y Canarias. 2, un recorrido de belleza en Montserrat y en la Sagrada Familia, de evidente inspiración cristiana. Y 3, el núcleo central del viaje, la denuncia de la pobreza en grandes áreas del mundo, también en África, la única salida posible para muchas familias, emigrar, y el esfuerzo de tanta gente por salvar vidas, atender e integrar a los recién llegados. Pero el viaje llega también con 2 nudos de fondo. Uno, la herida de los abusos sexuales en la Iglesia, con una conferencia episcopal española lenta y reacia al reconocimiento de las víctimas. Otro nudo, la relación no siempre fácil entre el gobierno español y la Iglesia tradicionalmente conservadora. Recordemos qué sucedió en el 2011 tras el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo que impulsó el gobierno de Rodríguez Zapatero. 5 meses después de la visita de Benedicto XVI, el líder de la oposición, entonces Mariano Rajoy, ganó las generales y se mantuvo casi 7 años en la presidencia del gobierno. Por supuesto, Robert Francis Prevost hablará de paz y contra la guerra en muchos de los 22 discursos, homilías y mensajes que tiene previsto, como no puede ser de otra forma en un pontífice y en el contexto internacional del momento. Y lo que diga, lo contaremos en la SER. Hombre, si lo contaremos, insistimos, en programa especial desde las 10:30. Por Madrid ya es difícil moverse ahora, mañana lo va a ser más. Está lleno todo de fotos de León XIV. Se van a movilizar miles de fieles, muchos llegan desde lejos. El caso es que hoy hemos publicado una encuesta de 40 dB para la serie El País y hay que decir que la visita, hombre, no es que despierte un entusiasmo abrumador entre los españoles, que además lo que piden de forma muy mayoritaria a la Iglesia es que se modernice. Pero es que Laura Gutiérrez, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Ahora lo citaba Joan Solés como uno de los nudos. Seguramente el titular más llamativo es que más de la mitad de la población cree que la Iglesia sigue encubriendo los casos de pederastia. De hecho, Laura, la novedad, lo contábamos antes, es que León XIV sí que se va a reunir en este viaje. Parecía que no lo iba a hacer o no se acababa de confirmar. Al final sabemos que sí, que se va a reunir con víctimas. Sí, la encuesta refleja cómo la pederastia sigue siendo un claro lastre para la Iglesia. Más de la mitad de la población española considera que la Iglesia sigue encubriendo estos abusos. Un 43% cree que se ha puesto del lado de los agresores y más de un 20% que ha mejorado, pero que todavía le queda mucho por hacer. De hecho, para un tercio de la población, estos escándalos son la principal causa del declive religioso en España, donde el 60% de la población se confiesa católica, aunque solo un 15% dice que es practicante. La encuesta refleja además que 8 de cada 10 españoles opina que la Iglesia tiene que modernizarse, que la sociedad española es mucho más abierta que esta institución en asuntos como el aborto, la homosexualidad o la eutanasia. Más de la mitad de los encuestados defiende que la religión salga de las aulas y que la Iglesia no se financie a través de la casilla de la X de la renta. Sobre la visita del Papa, el interés general es tibio, de un 4 sobre 10. Robert Prevost no está entre los pontífices favoritos de los españoles, es el tercero, con un 7% de apoyo, por debajo de Francisco, el favorito, y Juan Pablo II. Sin embargo, el rechazo que en este año de papado León XIV ha mostrado a la guerra y las críticas a las deportaciones masivas de Trump son los aspectos que mejor valoran los españoles. Lola, ¿qué supone esta visita? Bueno, hacía mucho tiempo que no venía un papa a España. Sí, desde Benedicto XVI. Sí, se comentó si Francisco iba a venir. Yo creo que las relaciones de Francisco con la cúpula eclesiástica española no eran
lo suficientemente favorables a la visita, pero bueno, creo que es una... Me sorprende lo bien que hace la Iglesia estas cosas, ¿no? El marketing lo hace de maravilla. No, en el sentido de que la visita está muy bien programada la agenda para poner de relieve tres objetivos, ¿no? O sea, en Madrid es... pues el llamamiento que se prevé que haga el Papa pues a una parte con un contenido más político, ¿no? De contra la polarización. Es un Papa que estuvo mucho tiempo en Perú, donde también la polarización política y social fue muy intensa, y aquí pues probablemente haga un mensaje de ese tipo. Después la visita a Barcelona, que es como más espiritual, ¿no? Y más cultural, pues tiene también un significado muy importante para la Iglesia, con ese punto de cultura catalana, con la visita a Montserrat, es de identidad catalana, que es... Aquí ha habido polémica, porque parecía que no iba a bendecir en catalán, al final un poquito sí, pero estas cosas las domina muy bien. Y después ese colofón final, ¿no? En Canarias, donde el Papa Francisco quería ir también, y finalmente no lo pudo hacer, de contenido pues muy social, muy de inmigración. Toda la visita también está muy salpicada de gestos sociales, ¿no? De estar con los más desvalidos, con los desfavorecidos. Realmente no podía faltar ese encuentro con las víctimas. Lo ha hecho. Hubiese sido un error, lo clarísimo. ha hecho en otras visitas. Lo que pasa es que casi siempre lo han explicado a posteriori, ¿no? Y yo creo que eso también lo tiene bastante había mucha presión, claro. una manifestación anunciada, una protesta anunciada. Sí, pero yo creo que han querido disipar un poco. Yo creo que exactamente, lo han anunciado un poco para disipar suavizar. Este tipo de cosas. Yo creo que incluso que la firma con el gobierno del protocolo en marzo podía tener también alguna conexión con un deseo de y luego vamos a ver esas aguas, ¿no? Vamos a ver cómo cada partido se intenta llevar todo esto el agua a su molino, ¿no? Eso seguro. Esto es seguro que tendremos oportunidad de comentarlo porque va a ser muy curioso, ¿no? Ver cómo Vox, que hace 4 días se metía con el Papa, ahora están más a buenas, el gobierno, que es progresista pero se arrima al Papa, el PP, que debería ser más favorable a tener una muy buena relación con la Iglesia, pero tendrá el ataque de celos con el gobierno. Claro. Esto va a ser muy divertido. Yo me voy a comer mis Esto es palomitas. como un reality. Luego tenemos gente que no está de acuerdo con todo esto. Por ejemplo, hay colectivos que critican la enorme cantidad de dinero público que se destina, pero no solo eso. Miguel Galindo, buenas noches. Buenas noches, Pablo. También critican, por ejemplo, la cesión de espacios públicos, la confusión entre jefe de Estado, líder religioso, la posición del Vaticano en cuestiones como el aborto, el divorcio, derechos LGTBI, muerte digna. Sí, diversas organizaciones sindicales, sociales y laicas han mostrado su rechazo a la financiación pública y el carácter estatal otorgado a la visita del Papa León XIV a España. Lo consideran una anomalía dentro de un Estado aconfesional y aseguran que vulnera los principios democráticos y contraviene la Constitución. La Asociación Europa Laica organizó ayer mismo una concentración en Madrid reclamando la separación Iglesia-Estado y pidiendo respeto para la laicidad de España. Para anunciar esta protesta, Europa Laica publicó un enigmático vídeo en redes sociales hecho con inteligencia artificial en el que denunciaba la relación entre la Iglesia y el Estado español. El Papa viene a España, le reciben los reyes, hablará en el Congreso. La visita cuesta 15 millones de euros. Decide. No haces nada. La Iglesia sigue sin pagar el IBI. La religión continúa en las escuelas públicas. Las asociaciones también pedían una reunión entre León XIV y las víctimas de abuso en la Iglesia española. Claro, después está quien está encantado con esta visita, por ejemplo, el movimiento Hakuna, que va más allá del fenómeno musical. Este grupo de jóvenes está de los nervios y confía, que hay que decir que esto ya es tener fe de la buena, en que la visita sirva para acabar con la polarización. Laura Gutiérrez, voy a volver contigo, que tú eres quien ha podido hablar con ellos. Los jóvenes de Hakuna se presentan como una gran familia. Pues Hakuna es una familia dentro de la Iglesia, una familia mucho más grande, con gente de todas las edades, de un montón de países, de un montón de circunstancias distintas. Que llega a esta cita con el corazón abierto. El Papa representa muchísimo. Cuando habla, vayas a misa o no los domingos, te va a llegar lo que te diga. Y con el deseo de que el Papa nos ponga las pilas. En estos momentos de vida en nuestro querido país, España,
él seguro que nos va a dar un mensaje y unas palabras, no sé si de esperanza o de espabilen. Creen que León XIV lanzará ese mensaje de unidad, especialmente en su intervención en el Congreso. Es que dan ganas de llorar, viendo muchas veces lo desunidos que estamos. Y él también viene a reforzarnos ese mensaje de unidad, de decir, es que dejaos de yo qué sé, de papanatadas, que es que somos todos hijos de Dios. Y es que hemos venido aquí porque en algún momento nos veremos todos en el cielo. Llevan meses preparándose con oración y con la música, que es su seña de identidad y que se escuchará en muchos de los actos estos días. También son voluntarios y muchos acogerán en sus casas a los peregrinos que se acercan a la visita. Vivir mi vida con los pies descalzos. Mariano, no sé yo si lo van a lograr. Si el Papa es capaz de conseguir unir a todo el arco político, decía Lola. Ya verás como cada uno se lo lleva a su molino. Bueno, sí, pero cada uno al suyo. No creo que el molino vaya a ser compartido. Bueno, sería un primer milagro que podríamos constatar en cualquier caso. Bueno, yo creo que lo habéis explicado muy bien, ¿no? Tiene una triple dimensión la visita y efectivamente la intervención en el Congreso es es totalmente inédita, no ha ocurrido nunca antes y quizá es el elemento más disruptivo, ¿no? A priori, luego siempre nos puede sorprender, pero lo de Barcelona es más previsible lo que ocurra, lo de Canarias también, siendo muy importante, pero quizá la gran incógnita y donde se puedan extraer grandes lecturas es de lo que diga nada menos que en la sede parlamentaria. Y en fin, no nos engañemos, hay una cuestión sobre la mesa que es la inmigración con el plan de regularización. Tampoco nos engañemos lo que supone el Vaticano de hoy, tanto con el Papa Francisco como con León XIV, de oposición o de cierto antagonismo a la extrema derecha internacional, a la nueva derecha, como la queramos denominar. Así que, en fin, yo creo que va a ser muy interesante en general, pero que ese momento en el Congreso va a ser el que a priori despierta mayor interés por lo imprevisto, digamos, que pueda ocurrir ahí, ¿no? Ángel, por cerrar, muy rápido. Bueno, yo creo que el Papa viene a atraerse a los obispos españoles a su proyecto, que es un proyecto de conciliación dentro de la Iglesia, sin renunciar, digamos, al legado de Francisco y a tener la figura del Papa como referente moral y de oposición a la instrumentalización de la religión para discursos autoritarios, xenófobos, etcétera. Sin renunciar a ese legado, yo creo que le está embarcado en un proyecto de unificación. Piensa que no es de recibo que un Papa no venga a España. Creo que esa es la principal causa por la que viene. Tejer alianzas con el obispo español, recuperar esa proximidad que él ve prescindible para un proyecto a largo plazo. Este hombre tiene 70 años, nos queda Papa para rato, y el segundo gran motivo, evidentemente, es la inmigración. Va a ir al punto más al sur de Europa a lanzar un mensaje inequívoco de acogida, esa es su línea roja. Él va a transaccionar con muchas cosas, va a hacer muchos guiños a los sectores tradicionalistas, en liturgia, en lo que quieras, pero el tema de inmigración quiere dejar claro que es su tema. Pues luego va a ir a Lampedusa después. También, o sea, sí. Está clarísimo. Lo vamos a contar esta visita. Seguiremos comentando la actualidad con Ángel Munárriz, Lola García, Mariano Alonso. Gracias a los tres. Gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Que está sonando The Cure. Que es que están en el Primavera Sound, que también hay miles de personas disfrutando. Donde deberíamos estar tú y yo. Nos vamos ahora. Todavía llegamos al final, creo, Lola. Pasen un buen fin de semana, no se desenganchen de la radio y sobre todo sean felices. Gracias por acompañarnos. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.